hay un tema en el que estamos en deuda, ¿sí? Hemos venido hablando de COVID y seguimos teniendo COVID, ¿cierto? Y seguimos teniendo variantes. Ya tenemos vacuna bivalente en el país. A partir de este sábado empiezan los proyectos de vacunación con vacuna bivalente, a pesar de lo que haya dicho el ministro. Pero hay un tema que sí tenemos que tratar, que es el long COVID. Y cómo combinamos este tema del long COVID con el VIH es un poco más complejo. Pues creo que Carlos Álvarez no necesita presentación, hombre famoso de la infectología en Colombia. Mentiras, Carlos es médico, infectólogo, director del Departamento de Infectología de la Universidad Nacional en este momento, pero sobre todo amigo y compañero de luchas y de proyectos en este tema del VIH de muchos años. Carlos, bienvenido y gracias. Muchas gracias, Otto, sobre todo por lo último, por la amistad que nos lleva ya hace muchos años. Bueno, mientras están colocando la presentación, sí, definitivamente cuando hablamos de COVID, pues no hay mucho que decir, porque a diferencia de otras enfermedades, nosotros somos parte de la historia de COVID. Probablemente en 100 años van a decir, cuando en 2020 hubo COVID, pasó tal cosa, pero nosotros somos parte de la historia de COVID, entonces conocemos muchas cosas de lo que ha pasado con COVID, entonces realmente no es novedoso hablar de COVID, pero probablemente sí empieza a ser novedoso ver algunos aspectos de lo que es secuelas de COVID, porque normalmente cuando hablamos de COVID estamos enfrentados o pensamos en la persona que tiene una infección respiratoria y que algunas veces terminó siendo un resfriado, u otras veces desafortunadamente un cuadro más severo, o terminó en cuidado intensivo, o desafortunadamente, como le pasó a más de cerca de 140.000 colombianos, fallecieron durante la pandemia. Sin embargo, el punto es que COVID o la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 no solamente se limita a esa etapa aguda, sino que estamos aprendiendo de COVID. Probablemente, como les decía hace un momento, estamos escribiendo la historia, y entonces hay cosas que no se conocen de COVID, que hasta ahora estamos aprendiendo de COVID, y también tenemos la sensación y la esperanza y el optimismo en que cuando hablamos de COVID estamos hablando de una enfermedad aguda que nos curamos y desapareció, y eso es lo que quisiéramos la mayoría, pero desafortunadamente los virus no hacen lo que nosotros queremos, los virus no leen los libros, y entonces no esperan muchas veces que terminemos evaluando o haciendo cosas que definitivamente pues se salen un poco de la realidad. Voy a mostrarles algunas cosas acerca de COVID prolongado y su asociación con VIH, pero tengan en cuenta que definitivamente esto no se ha acabado, no sabemos finalmente hacia dónde va la COVID-19, qué vamos a tener como consecuencia en unos años, y esto es parte de lo que viene en lo que viene ahora. Tener presente que efectivamente la COVID-19 de entrada cambió la dinámica de la infección por VIH. Básicamente hizo que en algunos países se irrumpiera el tratamiento, se irrumpiera la atención integral de las personas que conviven con VIH. También cambió el comportamiento sexual, y hizo que en algunas situaciones, en algunos países, pudo haber un incremento de casos. Cuando ustedes vean los datos de Colombia en la cuenta de alto costo, o los datos del Instituto Nacional de Salud, ven cómo durante el 2020 y el 2021 se disminuyeron los números de casos de forma dramática. Y alguien diría que fue gracias a la COVID, pero desafortunadamente la realidad es que no. Lo que vemos es que en el 2022 hubo un incremento mucho más alto de casos. Probablemente porque los casos del 2021 no se diagnosticaron, se dejaron de diagnosticar, hubo situaciones particulares del mismo reporte de las instituciones de salud, pero adicionalmente hubo cambios en el comportamiento, y esos cambios en el comportamiento llevaron a que haya un incremento de casos para el 2021-22, que fueron los que se ven reportados en el último año en la cuenta de alto costo. Y también vemos que definitivamente hubo cambios en la misma pandemia, y hay algo que todavía nos preocupa, y es que desafortunadamente la plata es casi la misma entonces en el mundo, y eso hizo que parte de los recursos que estaban destinados en algunos países para VIH cambiaron para COVID durante un tiempo, y hizo que se retardaran algunos puntos importantes.
Esto es importante tenerlo en cuenta. Fíjense que en el 2020 ya la OMS planteaba que justamente no hacer nada iba a terminar que en COVID-19, como estamos viendo en otras condiciones clínicas, íbamos a tener un incremento de casos asociados a esa falta de acción que se podía observar en VIH. Pero definitivamente, como les digo, no voy a hablar específicamente de la situación particular de VIH que han visto en esto durante todo el día. Sencillamente que aquí estas curvas que ustedes ven en los diferentes países, pues probablemente estos modelos matemáticos pueden haber cambiado por lo que pasó con COVID-19. Entrando en materia, recordemos que les decía hace un momento que cuando hablamos de COVID nos centramos muchas veces en los síntomas respiratorios de COVID-19, pero así como cuando hablamos de VIH nos concentramos muchas veces en lo que hace el VIH sobre el sistema de defensa. Entonces pareciera que VIH es SIDA y VIH es inmunodeficiencia. Eso es verdad, pero también tenemos en cuenta que el virus del VIH puede producir demencia, falla renal, enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y así ocurre con el virus del SARS-CoV-2, que entre otras es otro retrovirus, es un virus de tipo ARN, con unas condiciones diferentes. Afortunadamente, desde el punto de vista de la integración, no se integra al núcleo de la célula como ocurre con el material genético en el caso del VIH, pero sí se integra dentro del citoplasma y se puede perpetuar. Pero aquí lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que además de lo que vemos fuertemente el compromiso pulmonar, el virus del SARS-CoV-2 también produce alteraciones cardíacas, puede producir alteraciones renales, hepáticas, gastrointestinales, dermatológicas, fenómenos tromboembólicos y alteraciones neurológicas. Probablemente la más famosa es lo que empezamos a ver al comienzo, la famosa pérdida del olfato y del gusto o anosmia, pero también vemos otra serie de complicaciones que pueden verse en la parte aguda o una parte subaguda. Sabemos hoy en día, por ejemplo, que infortunadamente después de COVID-19 tenemos un incremento de casos de enfermedad cardiovascular y fenómenos tromboembólicos, probablemente asociados a lo que dejó secuelas a COVID-19. Y este es una muy buena gráfica, una infografía publicada, y es interesante porque fue publicada en el 2021, y a lo que ya se estaba empezando a notar en lo que se llama el síndrome post-COVID agudo. Y entonces básicamente lo que muestra en esta publicación, que fue bastante pionera en hacer el planteamiento, es que efectivamente la exposición al virus del SARS-CoV-2 nos llevaba unas semanas siguientes a la presencia del virus y las famosas PCRs positivas, y esto iba a tener algunas condiciones agudas que terminaban en mejoría o no de la persona, pero fíjense ustedes que después empieza a hablar de un síndrome posagudo, que aquí tenemos unos problemas en saber qué era posagudo. Si hablar de COVID posagudo era hablar después de 4 semanas, hoy hablamos de 12 semanas. Pero en esta publicación, que todavía era muy preliminar, se hablaba de que la gente se mejoraba antes de 4 semanas y si se mantenía con síntomas después de 4 semanas, pues estábamos hablando de una condición posaguda. Y acá ven que en esta condición posaguda estamos hablando de algunos compromisos en el sistema cardiopulmonar, básicamente con manifestaciones de fatiga, disnea, tos, requerimientos de oxígeno, depresión, ansiedad, trastornos cognitivos, dolor de cabeza, palpitaciones, cosas mucho más sofisticadas como tromboembolismo o enfermedad renal crónica. Ven ustedes acá que algunas de ellas se confunden con cosas muy usuales. Entonces empieza a ver el problema, qué tanto de eso realmente es que la persona sí tiene algún cambio realmente por COVID o no son por COVID. Y se plantea, por ejemplo, de diferenciar si esta situación de ansiedad o depresión fue por la misma situación de la pandemia, la pérdida del trabajo, la pérdida del contacto social, pérdida de seres queridos, o si realmente es que la infección estaba haciendo algunos cambios en la salud mental. Pero fíjense ustedes que en esta gráfica pues estamos rápidamente mostrando que efectivamente algunas personas se infectan, unos se curan la mayoría y otras personas desafortunadamente siguen con algunos cuadros clínicos que pueden persistir por semanas y aquí se planteaba por meses. Ya se empieza a plantear la necesidad en que el paciente que no mejore hay que hacerle una serie de evaluaciones para evaluar el estado hematológico renal, la atención de cuidado primario y la situación cardiovascular y neuropsiquiátrica. Entonces se empiezan a plantear algunas indicaciones de cómo se debe hacer la atención de estas personas que terminan con un estado post-COVID. Y aquí algo bien importante para diferenciar. El cuadro post-COVID podría uno plantearlo en 2 escenarios. Un cuadro post-COVID
después de un paciente que estuvo en cuidado intensivo. Estamos manejando las secuelas de alguien que duró 1 mes y medio en cuidado intensivo. Después de que alguien dura 1 mes y medio en cuidado intensivo, termina con algunas alteraciones musculares, mentales y otra índole, pues porque no es usual que uno esté intubado en una unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Son secuelas propias de la atención, digamos de desadaptación que ocurre. Pero aquí también empezamos a tener en cuenta personas que no estuvieron en cuidado intensivo, no estuvieron hospitalizados, no tuvieron un cuadro severo, sino un cuadro leve, que empezaron a presentar síntomas que no tenían previamente. Y esto hace que ya para finales del 2021 la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, aquí ya hay algo diferente a lo que usualmente vemos, y es que sí hay una serie de pacientes que tienen síntomas que no son usuales, y tenemos que empezar a entender cuáles son las características, pero para que todos hablemos el mismo idioma, lo primero es que hay que definirlo. Y eso es lo que llama el síndrome post-COVID, y esta es la definición que ya tiene pues código CIE-10, en el cual pues se habla en que justamente es un cuadro que persiste después de 3 meses y que no puede ser explicado por algo que tenía previamente el paciente o un diagnóstico alterno que se puede presentar. Porque también podría ocurrir que desafortunadamente a alguien le hace síntomas no porque fueran por COVID, sino porque justamente la evolución de alguna enfermedad que no se estaba notando en este momento. Pero definitivamente, ya para octubre del 2021, sabemos que hay una condición crónica asociada a COVID-19. Hoy es mucho más fácil, como siempre es mejor saber quién ganó el partido, la final de fútbol de la Copa del Mundo pasada, una semana o un año después. Y entonces hoy aquí ya, pasando un tiempo, podemos decir con mayor certeza que efectivamente el COVID prolongado o síndrome post-COVID agudo, me gusta más el COVID prolongado, que es el término que probablemente se va a estandarizar, es justamente una condición que se presenta por varias razones desde el punto de vista fisiopatológico. Es decir, hay una explicación científica, lógica, de por qué algunas personas siguen con síntomas. Y, por ejemplo, hay estudios que muestran que efectivamente algunas personas tienen problemas en los sistemas de coagulación y de plaquetas que se mantienen en el tiempo. Otras personas, por ejemplo, lo que encuentran es que aquellas que mantienen los síntomas gastrointestinales, cuando los revisan, les hacen biopsias, encuentran que todavía, a pesar de haber pasado ya 6 meses o 1 año, tienen virus de tipo pues, de SARS-CoV-2 en su intestino. Es decir, el virus se perpetúa. Es de ahí podríamos hablar de una infección crónica. Y algunas veces no está el virus completo, pero sí hay rastros del material genético del virus que se mantiene y que hace una respuesta proinflamatoria persistente. Esto no solamente ocurre en el intestino, probablemente la coloco acá porque fue las primeras que aparecieron, que es lo que llaman aquí fantasmas de coronavirus en el intestino, pero también vemos eso en el sistema nervioso central. Y definitivamente pues empieza a ser una situación particular que en muchos países desafortunadamente no es la sociedad médica la que se da cuenta, sino la población, la ciudadanía, la que se da cuenta que algo está pasando, y justamente empiezan a aparecer una serie de publicaciones en periódicos en el que están hablando qué vamos a hacer con las personas que están sintiendo síntomas crónicos de COVID. Y les decía que el punto es que algunos hallazgos empiezan a ser claramente evidentes. Por ejemplo, se empieza a entender por qué las personas pierden el olfato y el gusto. ¿Alguno de ustedes les dio COVID desde acá? Levanten la mano. ¿Alguno perdió el olfato? ¿Alguno todavía tiene pérdida del olfato? Bueno, afortunadamente no, ¿cierto? Pero hago esta pregunta porque efectivamente una característica sí fue la pérdida del olfato y del gusto. El problema es que hay personas que después de 2 años todavía no han recuperado el olfato y el gusto, que parece algo trivial, pero los que perdimos el olfato en algún momento por COVID sabemos de qué se trata y qué es la importancia de tener el olfato y el gusto, ¿no? De valorar tener el olfato y el gusto de forma adecuada. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es que justamente hay explicación de por qué ocurre esto, y definitivamente hay un problema en que hay una alteración inmunológica que hace un estado proinflamatorio del sistema, en el sistema nervioso central, que hace que persistan la pérdida del olfato y del gusto. Pero así como se altera el olfato y el gusto, hay personas que tienen alteración de otros sistemas neuronales que básicamente se traducen en pérdida de la memoria. Y hay trastornos neurocognitivos asociados a COVID prolongado. Esta es una publicación ya con una explicación mucho más sofisticada, no voy a entrar en detalle para
mostrar esto, pero básicamente créanme que lo que dice este artículo, y igual los invito a leerlo, es que justamente hay una razón por la cual la entrada del virus al sistema nervioso central produce cambios neuronales y cambios de la transmisión. Y hay un fenómeno adicional que algunas personas desafortunadamente están teniendo depósitos de proteínas asociadas al SARS-CoV-2 que se comportan muy parecido a lo que vemos en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, no estoy siendo ave de mal agüero, pero sí uno podría plantear que algunas personas probablemente van a tener una evolución mucho más rápida a Alzheimer con o sin COVID prolongado. Hay más publicaciones, esta es una evidencia específicamente de las personas que tienen COVID prolongado con las que no tienen COVID prolongado, cómo se altera en el sistema nervioso central imagenológicamente, es decir, lo que en estas 2 o 3 diapositivas muestro es que no es solamente una percepción de las personas, sino que definitivamente cuando lo encontramos, cuando lo buscamos, lo encontramos. Acá viene una explicación mucho más sofisticada, aquí esta es una publicación más reciente, tanto que ha tenido tanto impacto que hasta en el New York Times dedicó todo un domingo la posibilidad de que la reducción de serotonina sea una de las consecuencias producidas por el COVID prolongado y cómo empiezan a plantearse algunas estrategias que hacen que algunas personas pudieran llevar este deterioro de la serotonina a producir menos interferones y estados de hipercoagulabilidad. Es decir, nuevamente hay una explicación de por qué lo que estamos viendo como una forma observacional no es observacional, o mejor, sí es observacional, pero tiene una explicación lógica. Y ahí empiezan a entenderse cuáles son los mediadores. Todavía vamos muy prematuros, ¿no? Fíjense que esta publicación de Cell sobre la serotonina salió a finales de octubre, es decir, hace un mes. Todavía estamos entendiendo qué es lo que pasa y obviamente vamos mucho más atrás en tener alguna alternativa u ofrecer alguna terapia que pueda ayudar a las personas que están con esta situación particular, porque hasta la estamos entendiendo, la estamos viendo y también vemos que en resumen vamos a encontrar que las personas en general lo más común que tenemos es deterioro cardíaco y eso básicamente mediado por inflamación miocárdica, dolor torácico, palpitaciones, alteraciones en el pulmón básicamente con tos y disnea. Cuando se mira la fisiología se ve que hay una alteración del intercambio gaseoso. En el sistema inmune vemos fenómenos de autoinmunidad. En el páncreas vemos más incremento de personas con diabetes y daño pancreático. En el tracto gastrointestinal vemos síntomas como dolor abdominal, náuseas asociados con la persistencia y reservorio viral. Aquí es otro concepto importante que te quiero transmitir. Desafortunadamente tenemos que tener en cuenta que hay personas que tienen COVID y que hay con reservorio viral. ¿Qué significa esto? Que el virus no se va, que el virus se queda en las personas. Y esto puede perpetuar algunas condiciones clínicas importantes. ¿Por qué en algunas sí y en otras no? No lo sabemos todavía. Desde el punto de vista del sistema neurológico, ya les comenté, lo más usual es deterioro cognitivo, fatiga, trastorno de memoria, tinnitus, desórdenes del sueño, que está asociado con cambios de neuroinflamación en el sistema nervioso central. Tenemos alteraciones renales, en la fatiga asociado a un daño en la microvasculatura, especialmente con fenómenos tromboembólicos y alteraciones en el sistema reproductivo asociados a disfunción eréctil y cambios en el ciclo menstrual, básicamente por fenómenos también inflamatorios o autoinflamatorios. Esto es básicamente cuando se empiezan a medir, básicamente se empiezan a ver las condiciones y lo que tendremos que estar desde el punto de vista médico preparados para ver. Y aquí les cuento, por ejemplo, esta experiencia. El año pasado hicimos una encuesta, enviamos una encuesta a 100,000 personas que habían tenido COVID, de manera que se ha confirmado que tenían COVID porque tenían una prueba positiva. A estas personas se les mandó un año después de haber tenido COVID, se les envió si tenían síntomas después de haber tenido COVID, y básicamente de las 100,000, 21,000 personas contestaron que sí, y básicamente con los síntomas que ustedes ven ahí. Es decir, un año después se encontraban que tenían estas sintomatologías. Esta encuesta fue hecha aquí en Bogotá y básicamente lo que quiero mostrar acá es que también a veces pareciera que en nuestro medio no hay, que no es tan usual, pero probablemente porque también nos hemos acostumbrado a que es una secuela o que es parte de la vida de haber convivido, haber estado con COVID. ¿Qué explica la presencia de long COVID? Ya les decía que una razón que es importante, y aquí quiero hacer énfasis por lo que vamos a hablar más adelante, es
que hay una persistencia del virus y que esta persistencia puede ser asociada con una reactivación por otro virus. Básicamente se empieza a analizar, como ocurre con otras enfermedades, que la presencia o personas que están infectadas previamente por virus herpes 6 o por virus del Epstein-Barr podría estar relacionado con una reactivación persistente o la persistencia de un reservorio viral. Igual ya les comenté que en el intestino básicamente se puede plantear que hay presencia de microbiota y viroma, que no es otra cosa que persistencia del virus en el intestino. Hay fenómenos de autoinmunidad causada por la misma infección, problemas de coagulación y anormalidades del endotelio, básicamente causadas por la misma infección, y las alteraciones o daño neurológico por la presencia o señales de alteración. Básicamente lo que muestra esta diapositiva es lo que podríamos estar viendo en un futuro. Tenemos una parte inicial en el cual teníamos primeros 2 años un incremento muy fuerte de pacientes con enfermedad respiratoria grave aguda, pero luego vemos que esta tendencia va disminuyendo en el tiempo y probablemente lo que vemos a medida que pasa el tiempo son fenómenos a largo plazo de alteraciones asociadas con el COVID-19. Es decir, todavía, infortunadamente, vamos a tener COVID para otro tiempo. Probablemente lo que cambia es el foco de tener síntomas respiratorios a otros síntomas diferentes. Ya para terminar esta primera parte, básicamente vean que cuando empiezan a evaluar, esta es una serie sumatoria de estudios que hacen para evaluar los síntomas más frecuentes que se encuentran, pues disnea, fatiga, tos, anosmia, depresión, ansiedad, fiebre, etcétera, etcétera. Lo que frecuentemente se está viendo. Aquí es mucho más sofisticada esta en revisión sistemática, 120,000 personas en que se evalúan los síntomas que han tenido, que básicamente siguen lo mismo que les he venido comentando. Acá esta cohorte que es a 1 año, en el cual miran qué pasa a los 6 meses, a los 12 meses, y básicamente lo que muestra es que el cambio no es tan grande a los 6, a los 12 meses. Acá vemos la relación. Y esto es importante porque muchas veces se pensaba que la gente que tenía COVID prolongado era la gente que había terminado con un episodio agudo grave. Y aquí lo que muestra es que no, todo lo contrario. La gente que tuvo un cuadro leve, que ven ustedes aquí, son los que más presentan COVID prolongado. También es por el volumen, ¿no? Ahí puede haber un sesgo en la interpretación, porque obviamente hubo más personas que tienen un cuadro leve que un cuadro prolongado. Esta es otra publicación en el cual más o menos se muestra la misma secuencia. Y en general, lo que tenemos es que cuando se busca fuertemente la presencia de síntomas asociados a COVID prolongado, el dato de los Estados Unidos es el que ustedes ven en la diapositiva. Se considera que 1 de cada 5 adultos que tuvo COVID tienen síntomas de COVID prolongado, que es bastante, estamos hablando de un 20%. Hay otras series que hablan del 10%. Probablemente cuando vemos en Latinoamérica vemos muy poco, perdón, esta es una condición que se presenta incluso después de que las personas se han vacunado. Obviamente, aquí hay una pregunta que todavía no sabemos responder, es que tantas personas cuando se vacunan tienen menos riesgo de COVID prolongado. Es decir, ¿qué tanto la vacunación previene contra el COVID prolongado? Porque siempre hemos hablado de vacunación previene contra el episodio agudo de COVID o contra las complicaciones de estar en cuidado intensivo, pero también sabemos que puede disminuir el riesgo de COVID prolongado. Y esto es básicamente lo que muestra esta publicación. Después de la vacunación, las personas que a pesar de que se han vacunado les ha dado COVID, la incidencia es menor de COVID prolongado en los que se han vacunado que los que no se han vacunado. Otra publicación que muestra lo mismo, básicamente para tenerlo en cuenta. Y aquí empezamos a ver algunos de los puntos importantes de síntomas entre gente que estuvo hospitalizada y no hospitalizada, básicamente para tener en cuenta que no se necesita estar hospitalizado para tener COVID prolongado. Resumen, COVID prolongado está ahí. Probablemente tenemos que empezar a trabajar fuertemente en estrategias para el manejo integral, así como hay centros de atención integral para personas que viven con VIH, probablemente vamos a tener que tener sitios de atención integral para personas que tienen COVID prolongado. Esta es una realidad y es básicamente lo que probablemente tiene que entrar los sistemas de salud a trabajar fuertemente. Adicionalmente hay que tener en cuenta que justamente pues hay una situación particular en que hay una importancia de poder tener estrategias para desde el mismo paciente poder disminuir o mitigar el impacto de la COVID prolongada. Acá pues hay estrategias que se han venido ya haciendo. Lo que estoy mostrando acá con estas publicaciones es que en la América Latina, en general,
y en África probablemente hay menos incidencia de casos. Entonces pareciera que como que a los latinoamericanos y a los africanos nos va mejor. Y cuando uno mira la dificultad es que no, probablemente nosotros o somos más resilientes o no tenemos una manera de diagnosticar adecuadamente, o no lo pensamos, ni el paciente consulta, ni cuando el paciente consulta, el médico sabe o diagnostica adecuadamente COVID prolongado. Entonces, desafortunadamente, es lo que estamos viendo. Esto también ocurre en África. En África también cuando empiezan a buscar cohortes, pues empiezan a encontrar pacientes, pero en realidad todavía tenemos dificultades. La Secretaría de Salud de Bogotá hizo una publicación en el 2021, a finales del 2021, para establecer centros de cuidado de atención integral de COVID prolongado, pero si ustedes me preguntan, en Colombia no hay más de 10 centros, toda Colombia, que estén dedicados y que tengan un servicio para COVID prolongado. Entonces, posiblemente lo que estamos viendo es que las personas están yendo a diferentes sitios. Si tienen síntomas cardíacos van al cardiólogo, si tienen síntomas neurológicos van al neurólogo, y no hay una integración, una asociación que se pueda hacer entre los sitios de atención. Hay guías que se pueden evaluar. Yo les decía a ustedes que hicimos una encuesta, esa era la encuesta que les preguntaba a las personas, que es lo que los invito a hacer. Si un paciente que llega con síntomas inexplicados, pues preguntar si tuvo COVID, si está utilizando oxígeno, si tiene tos, si persiste, si tiene cambio en las necesidades o actividades diarias, si está fatigado, si tiene sensación de opresión, problemas al tragar, si tiene debilidad muscular, si se siente deprimido, si tiene problemas de memoria. Básicamente es una encuesta sencilla para poder detectar si la persona puede tener un cuadro con COVID prolongado. Y hacer una ruta de atención integral, que es lo que ya sabemos y conocemos claramente en los programas de atención integral de VIH. Este es el ejemplo de lo que se montó en Colsanitas, con guías de manejo específica para cada centro. Y obviamente aquí también contarles que cuando empezamos a buscar, encontramos a las personas que tienen COVID prolongado, le empezamos a encontrar con síntomas, el deterioro cognitivo, lo que llaman los gringos niebla mental, que la persona pierde parte de la memoria y específica algunas cosas. Cuando se busca con encuestas, básicamente la encontramos y se puede documentar, pero también cuando se hace una terapia integral, una rehabilitación, las personas se mejoran más rápido que las que no tienen terapia. Es obvio, pero básicamente es para que lo tengamos en cuenta. Es decir, no solamente es saber que existe, sino también hay estrategias para lograr la disminución. Fíjense, por ejemplo, acá me llama la atención el porcentaje de personas que tuvieron trastorno cognitivo, que puede ser importante, severo en algunos casos. Y aquí voy a pasar esto para entrar en detalle a mostrar otras cosas. Me estoy devolviendo, perdón. Listo. Okay. Bueno, estos son los síntomas. Y aquí empezamos a ver, ¿cuánto me queda? Como 5 minutos. Bueno, 5 minutos ya. En estos últimos 5 minutos que gentilmente me ha cedido el doctor Otto Sussman, podemos tener en cuenta la asociación de VIH y SARS-CoV-2 y de COVID prolongado, que es parte de lo que motiva la charla. Y claro, si vamos a dos virus, uno produce estado proinflamatorio, hay un reservorio, y estoy hablándoles que la situación particular del COVID prolongado puede ser que queda como reservorio. ¿Qué pasa cuando tenemos dos virus que están ahí en reservorios? Si hay un estado de inflamación peor, hay aumento de casos, vamos a ver mayor incidencia, no lo sabemos. Importante, hasta ahora están empezando a aparecer datos acerca de tener COVID prolongado o no. Esta es una publicación reciente de hace un mes, en el que muestra que haciendo seguimiento a personas que tuvieron COVID prolongado y que tenían condición clínica de VIH o tuberculosis, no se encontró una asociación mayor con COVID prolongado. Entonces uno ya quedamos tranquilos, por lo menos en este estudio no se encontró. Sin embargo, esta otra publicación que sale en octubre del 2023, como les decía al comienzo, es que estamos justamente saliendo, y parte de la invitación que quiero hacer hoy es que justamente en los programas de atención integral busquemos, preguntemos, porque puede ser que efectivamente no haya ninguna asociación y decimos en Colombia o en Bogotá no hay ninguna relación entre COVID prolongado y VIH, o sí hay, y tenemos que mirar qué vamos a hacer. Esta es una publicación de octubre que muestra que efectivamente sí hay una alteración en la capacidad pulmonar e incompetencia cronotrópica en personas con VIH, que es mayor que en la población que también tiene COVID prolongado y no tiene VIH. Y aquí pues ya lo mostré, no voy a entrar en detalle. Esta es otra publicación específicamente de Nueva York, en que muestra la presencia más severa de personas que tienen VIH con COVID, y esto también va de la mano con COVID prolongado.
esta es otra secuencia y básicamente también da que las personas que tienen unas defensas más bajas pues están asociadas a una mayor complicación. Esta es otra publicación en que muestra marcadores inflamatorios y VIH asociados con COVID persistente. Resumen de esta publicación, efectivamente las personas que tienen COVID prolongado y tienen VIH tienen una respuesta mayor de algunos marcadores inflamatorios, es decir, hay una posibilidad de tener una hiperrespuesta asociada a VIH. Esta otra publicación nos muestra las asociaciones cognitivas que puede presentarse y básicamente lo que muestra es que las personas que están con estatus VIH pues básicamente tienen un riesgo que podría ser mayor en algunos casos para alteraciones cognitivas asociadas a COVID prolongado. Y este es un ejemplo de un caso en el cual una persona de 60 años que se les venía haciendo ya 30, desde el 91 diagnosticado con VIH, venía haciéndose unas pruebas cognitivas por algún deterioro leve, se hicieron pruebas en las cuales mostraba que no había un deterioro cognitivo, pero se dejó de atender a este paciente y luego en el 2022 se volvió a hacer y después de haber tenido COVID, pues ven ustedes el deterioro cognitivo sin haber otra explicación que a este deterioro cognitivo que ustedes ven en esta diapositiva entre septiembre a marzo del 2022. Y básicamente es una demostración en algunos casos evidente del deterioro cognitivo asociado a VIH. Yo lo que creo acá con esto es contarles que pues ahí cuando buscamos el COVID prolongado lo encontramos y también la cosa no es como la estrategia del avestruz, esconder la cabeza en la arena y pensar que no hay, sino que sencillamente es posible que sí nos toque pensar, hay que buscarlos y probablemente ayudar a buscar una solución. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos.